Todos nosotros tenemos momentos personales que nos cambian la vida. Un gran momento para mí es la Biblia de estudio. Ahora en español, Biblia QR, Principios para Vivir. Más alentador es cómo ayuda esta Biblia de estudio en todo el mundo a leer y estudiar la Biblia con un mejor entendimiento del mensaje de Dios para todos. Lo más importante, este entendimiento nos ayuda a vivir en la voluntad de Dios. La nueva Biblia incluye 1500 principios para vivir incorporados aquí en el texto bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cada principio da una declaración de acción, algo que Dios quiere que hagamos, y se incluye una breve explicación de cada pasaje de las Escrituras para saber y entender lo que el Espíritu Santo nos dice. Espero que al leerla tengas un profundo deseo de aplicar lo que Dios nos dice. Sabrás que hay 66 libros en la Biblia. Al principio de cada uno he incluido una introducción para entender los antecedentes de cada libro. También explico en la introducción cómo se relaciona el contenido del libro con los principios para vivir. Por ejemplo, el libro de Nehemías dice: Nehemías enseña los principios de gratitud. Esto hace que la Biblia de estudio sea única. Con cada principio encontrarás un código QR. Usando tu teléfono o tableta, accedes a los videos donde se ve y escucha cómo enseño cada uno de los 1500 principios. Vuelvo a explicar lo del libro de Nehemías. Es el principio 3. Equilibrar lo divino y lo humano. Voy a usar mi teléfono para acceder a su video. Veamos el principio. Cuando oramos y pedimos la ayuda de Dios, también debemos usar nuestros talentos y habilidades para ser parte de la respuesta a nuestras oraciones. Eso es balancear lo humano, es balancear eso con lo divino. Pregunta de reflexión y respuesta. ¿Cómo podemos evitar los extremos cuando se trata de depender de Dios y cumplir con nuestra responsabilidad humana? ¿Cómo estar en equilibrio? Haré una observación importante que resume lo que pasó en la vida de Nehemías. Por una parte, debemos buscar la ayuda de Dios. Siempre. Buscar su ayuda. Generalmente. Pero en específico, en apuros. Nehemías lo ilustró. Por una parte, debemos buscar la ayuda de Dios y por otra, hacer todo lo posible dentro de las directrices bíblicas. Es significativo. Todo lo posible dentro de las directrices bíblicas para llevar a cabo los propósitos de Dios en este mundo. ¿Cómo lo aplicamos? Hay que hacer ambas. Creo que enfocarnos en la voluntad de Dios es lo primero. Siempre hágase tu voluntad. Hago una sugerencia final para el estudio de los principios para vivir. En la introducción verán un buscador de principios. En esta introducción he organizado los 1500 principios bajo 241 temas. En orden alfabético, por ejemplo, si buscas principios de la oración, está la lista de los principios de la oración bajo este tema. Si buscas principios de la exhortación, verás la lista de principios de la exhortación bajo el tema. Si buscas principios del perdón de Dios, verás todos esos principios. Existen 241 temas para localizar los principios relacionados con esos temas. Que Dios te bendiga al usar la Biblia QR, Principios para Vivir. Tengo confianza
de que te cambiará la vida tal como me la cambió a mí.